Vamos a determinar las fórmulas que se encuentran en el artículo 14 de la ley de ISR. Ahí nos menciona a grandes rasgos, en la parte 1, cómo determinar el coeficiente de utilidad. Para que podamos determinar el pago mensual de ISR, necesitamos identificar el coeficiente de utilidad. Este se da cuando dividimos la utilidad fiscal entre los ingresos nominales. Ambos conceptos tienen que ser del año pasado. Por ejemplo, la empresa XSADCB tiene de utilidad fiscal 23,456 y sus ingresos son de 45,678. Lo único que se hace es dividir la utilidad fiscal entre los ingresos. Esto nos da un decimal, ¿verdad? 0.5135. Pero tenemos que dejarlo hasta el 10 milésimos, es decir, del punto a la derecha, 4 números. Ahora bien, la parte 2 menciona que tenemos que a los ingresos nominales, por ejemplo, este es del año pasado, vamos a suponer que fuera del 2019 y que voy a determinar el año 2020 del ISR. Estos datos son del año pasado, el coeficiente lo vamos a utilizar para determinar el pago del siguiente año, del que estamos trabajando. En este caso sería 2020. En el año 2020, una vez que tengo mis ingresos mensuales, ¿verdad? Van a ser mensuales de todos los años, de todos los meses. Por ejemplo, en este caso sería de enero. Ingresos nominales de ese año lo multiplicamos por el coeficiente de utilidad que ya determinamos aquí, en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los ingresos mensuales los voy a multiplicar por el coeficiente de utilidad. Me va a dar la utilidad estimada. El mismo artículo 14 sigue mencionando que le debemos de restar la PTU dividida entre los meses que sean. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Enero, febrero, marzo, abril, determinamos, son 4. Entonces, los que restan son 8 meses, entre 8 meses. Menos las pérdidas anteriores, si es que las tiene la empresa, si no, no se anotan. Una vez restados estos dos conceptos, nos va a dar igual a la utilidad base estimada. ¿Estimada por qué? Fíjate bien. Porque no es una utilidad que la empresa tenga realmente. Es una utilidad que están estimando, calculando, aproximando. Estamos de acuerdo, de manera mensual mediante un coeficiente de utilidad. Una vez que ya resté, multipliqué mi coeficiente de utilidad, resté los conceptos, determino la utilidad estimada base y lo multiplico por el porcentaje que nos menciona, dice el artículo 14 de la ley de ISR, el porcentaje que nos menciona el artículo 9. Y si tú recuerdas, el artículo 9 nos habla del cálculo de ISR anual. Pero ahora ese mismo porcentaje lo vamos a aplicar para efectos de determinar el ISR provisional mensual. Ahí está. Del primer año, del primer mes, es decir, de enero. Ingresos de el mes, los multiplico por el coeficiente que ya determiné anteriormente, me da la utilidad estimada y le voy restando 1, la PTU, y 2, las pérdidas en la parte proporcional. La base me va a dar, mi base, le voy a multiplicar el 30%, y eso me va a dar mi ISR mensual del mes de enero. Para los siguientes meses, la fórmula es la misma con una pequeña variante. Tenemos que sumar enero más febrero, me va a dar el importe de febrero. Y a ese ingreso mensual lo voy a multiplicar por el coeficiente de utilidad y me va a dar la utilidad estimada. Igual, voy a restarle la PTU dividida, ya sumada el primer cantidad con la siguiente cantidad ya sumada. Las pérdidas, ¿verdad? Las dividí. Ahora la primera cantidad la voy a sumar con la siguiente y lo voy a restar. En caso de haberlas, si no las hay, sin mayor problema, se pone 0 y se sigue el procedimiento. Esto nos va a dar igual a la utilidad estimada base, que multiplicada por 30%, pues nos va a dar el pago provisional. Nos va a dar, perdón, nos va a dar, multiplicado por 30%, nos va a dar el ISR mensual. El ISR mensual.
Pero todavía nos faltaría otro pequeño detalle, restar los pagos provisionales anteriores. ¿Qué mes tengo de febrero? ¿Qué mes fue antes? El mes de enero. Lo que yo determine del mes de enero lo voy a restar con lo que determine en el mes de febrero. Y eso me va a dar igual a ISR determinado. ¿Sí? En este caso de febrero voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar enero, el ingreso de enero más el ingreso de febrero. Y ese va a ser mi importe. Estos serían las fórmulas a grandes rasgos. Y esta es una forma, ¿verdad?, de calcular. Otra forma de calcular sería mediante una tablita. Y lo vamos a analizar en otros videos. Muy bien. Por el momento, entonces, estas son las fórmulas de cómo determinar, 1, el coeficiente de utilidad, y 2, las fórmulas mensuales para calcular el ISR mensual. Todo esto en base del artículo 14 de la ley de ISR. Muy bien.